bienvenidos una vez más a Tesoros del Cielo, a este estudio que tenemos de las promesas de Dios. En este tema que hemos llevado, nos concentramos en promesas ya cumplidas y solamente escogimos 5, promesas cumplidas, completas, promesas hermosas que Dios ya nos ha dado, y promesas consumadas era el otro punto. Así que de las 5, hoy veremos la última. Ya hemos estudiado las 5 y le damos gracias al Señor por su fidelidad en cumplir y en darnos estas promesas hermosas. Así que el tema de hoy es la promesa consumada, la inclusión de los gentiles. Y esa palabra es una palabra que se usa mucho en esta época, que debemos de ser, que incluir a la gente, y Dios es el primero que tuvo esa idea de incluir. Nuestro Dios no es un Dios que hace acepción de personas, es un Dios misericordioso, un Dios bueno, un Dios que provee la solución para que toda la humanidad pueda acercarse a Él, pueda irse con Él. Él nos da la solución, está en uno recibirla. Así que exaltamos el nombre del Señor porque Él es bueno y misericordioso y fiel. Así que vamos a orar antes de empezar la clase y poner todo en las manos del Señor. Bendito Dios, seguimos delante de tu presencia agradecidos por tu gracia, Señor, admirable. Una gracia sublime, Señor, que nos alcanza y pelea hasta recuperar lo que había perdido, Señor, lo que estaba perdido, las ovejas perdidas, Señor. Gracias por tu perseverancia, por tu tenacidad, tu sabiduría, en cómo, Señor, luchas y provees para, a través de Jesús, darnos la solución y poder incluirnos otra vez a tu reino, Señor. Te bendecimos y te damos gracias por esta clase. Que tu nombre sea alabado hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Sublime gracia del Señor. Qué maravilloso es saber que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestros pecados han sido perdonados por lo que Él hizo por nosotros, y en nosotros hemos sido declarados inocentes, justos, perfectos por su justicia y presencia en nosotros. Ese es un milagro que se llama el nuevo nacimiento. Y cuando el Señor nos perdona y viene a vivir en nosotros, es cuando nos apropiamos de lo que ya hizo por nosotros, que es sufrir nuestra condena, pagar nuestra deuda, y nos apropiamos en fe, creyendo que solamente Él nos puede salvar. Obtenemos esa paz para con Dios y recibimos a Dios en nuestra vida. Eso es un milagro que sucede, un cambio de mente, es una transformación interna, espiritualmente hablando, que se refleja externamente, no en lo que nos ponemos, no me malentienda, se refleja externamente en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar. Se va a reflejar, va a haber frutos de obediencia, frutos de cambio externo, por lo que ha habido un cambio interno, ¿verdad? Se reflejará gozo, ya nuestros pensamientos buscarán la voluntad de Dios, no nuestra propia voluntad. Aprende uno a caminar en sumisión y obediencia por ese cambio interno. Así que gloria a Dios por esa gracia, ese milagro. Hay gente que dice, yo quiero ver un milagro de Dios. Yo siempre he creído y lo creo todavía, que el milagro más grande que Dios puede hacer es cambiar a una persona. Hay gente que quiere ver que se levante un muerto, que se sane un cáncer, que se mueva una montaña. Hay veces cantos que dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, ¿verdad? Uno quiere ver cambios radicales en la naturaleza a veces, pero el cambio más poderoso, el milagro más hermoso que hace Dios en la vida de cada individuo que se arrepiente es la transformación, el cambio. Es una
vida nueva, ha resucitado, ha vuelto a vivir de muerte espiritual a vida eterna. Así que a veces podemos presenciarlo cuando uno da el evangelio, cuando uno da este mensaje de poder, empieza a ver esa transformación. A veces hablamos con gente que no está muy abierta y dice, no, a mí no me interesa mucho de las cosas de Dios, pero déjame explicarte, déjame hablarte, y dan un poquito de tiempo para que uno les hable, y hasta en los ojos empieza a ver el cambio. Primero como indiferencia, frialdad, como un rechazo, pero a medida que empiezan a escuchar la verdad de la palabra, uno empieza a ver esa chispa de vida que empieza a entrar, se está abriendo el entendimiento, se están abriendo los ojos espiritualmente hablando, y cuando la persona termina reconociendo al Señor Jesús como su único Salvador, una sonrisa automáticamente viene a sus vidas, hay un gozo interno, a veces lloran, pueden entender que ha habido, entienden el mensaje, y eso es un milagro que nos toca ver a los que compartimos el evangelio, a los que damos la palabra. Así que les animo, si quieren ver milagros, compartan el evangelio del Señor y van a ver tremendas transformaciones de carácter, de vida en sus propios ojos, ¿verdad? Otra manera de ver cuando alguien nace de nuevo es también como cuando ¿cómo se llama? Partera, una persona que ayuda a dar a luz a alguien, ¿verdad? Ahorita es campos de obstetricia, se le llama, ¿verdad? Cuando uno está ayudando que nazca a alguien, ¿verdad? A veces hay dificultad, a veces se voltean los niños, ¿verdad? O vienen de cabeza, o vienen de piernas, ¿verdad? Volteados, ¿no? Hay partos difíciles. Igual en el campo espiritual hay partos difíciles, hay gente que le cuesta venir a esta nueva vida, ¿verdad? Y uno está como partera profesional, espiritualmente hablando, siendo el instrumento que Dios usa para guiar a esa persona a la luz. Acuérdense que los bebés están en oscuridad, vienen a la luz, por eso se dio a luz, ¿verdad? Y uno es usado por Dios cuando da el evangelio para que la persona pueda salir de esas tinieblas que está, de esa oscuridad, viene a la luz admirable que está en Jesús. Así que gracia admirable. Podemos decir que cuando servimos al Señor dando el evangelio, uno se llena de un gran gozo, porque cuando uno ve nacer a un bebé, es un gran gozo, ¿verdad? Toda la tribulación que se haya pasado, la angustia, el dolor que haya habido en querer traer a este bebé al mundo, pasa por la alegría de ver. Asimismo nos toca cuando vemos nuevas criaturas en Jesús, espiritualmente hablando, crecer, nacer a una nueva vida y poder empezar a limpiarlos con la palabra del Señor, a echarles gotitas en los ojos para que vean mejor la palabra, no tiene precio. Es una bendición maravillosa, y eso es lo que el Señor nos da el privilegio a todos los creyentes, de que podamos ser esos instrumentos al dar esta palabra del evangelio, para que la gente pueda venir a la luz de Cristo, para que la gente pueda tener esta nueva vida que el Señor ofrece. Es gratuita, porque a Él ya le costó todo, le costó su propia vida para poder hacer este milagro en nuestro propio corazón y mente. Así que sí, podemos tener paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesús. Nuestros pecados son perdonados por lo que Él hizo y por lo que Él hace en nosotros. Y hemos sido declarados inocentes, justos, perfectos por su justicia y presencia en nosotros. A través de la presencia del Espíritu Santo somos declarados santos, somos justos, o sea, separados para Dios, somos parte de la familia de Dios. Hoy veremos la siguiente promesa en la lista de las promesas ya cumplidas. A ver, vamos a repasar. La primera promesa que vimos fue el Evangelio, promesa cumplida. Ya se nos dio el Evangelio. La segunda promesa, Jesús, nuestro Salvador, promesa cumplida, promesa consumada, ya vino. La resurrección, promesa cumplida, promesa consumada, ya el Señor resucitó y Él es el primero de muchos hermanos, dice las Escrituras. Ya vendremos nosotros juntamente con Él
Él nos vendrá a recibir en las nubes como un esposo, como un novio, espera a su novia, Él ahí nos va a esperar y con Él nos vamos a las bodas del Cordero. Así que ya es una promesa consumada, es una realidad en la cual podemos anclarnos, ¿verdad? Fundamentarnos la resurrección de Cristo. El cuarto punto que vimos, la siguiente promesa consumada o cumplida fue el perdón y la justificación. En el momento que el Señor resucita, es el sello de la garantía que Dios Padre aprobaba su sacrificio. Dios Padre lo elevaba sobre todo nombre al Señor Jesús en el momento de que el Señor triunfa. Lo declara como el único Salvador. Y todo aquel que cree en esto, dice las Escrituras, tiene perdón y tiene la justificación a través de Jesús. Y hoy nos toca el último punto, que es la última promesa consumada que vamos a estudiar. Habrá muchas más. El Señor tal vez en otra ocasión nos dé oportunidad de estudiar. Posiblemente la siguiente clase tendremos unas cuantas clases más acerca de las promesas. Y de ahí nos vamos a enfocar en lo que el Señor en otra cosa que el Señor nos dirija. Pero hoy terminamos este punto de las promesas consumadas con el quinto punto, que es la promesa de la inclusión de los gentiles en el reino de Dios. ¿Qué quiere decir gentil? Desde la perspectiva bíblica, ¿verdad? Sabemos que gentil puede significar amable, alguien dotado, alguien hermoso, también gentil, pero otra definición, la palabra gentil viene del latín gentilis, que pertenece a una misma nación, quiere decir la palabra gentil, nacional. En el latín tardío o más antiguo, la palabra gentil se decía gens o gentis, que quiere decir raza. Por eso nosotros tenemos la palabra gente, porque viene del latín gentis, que quiere decir raza, linaje, nación. Entre los judíos, decirle a alguien gentil, eres un gentil, se referían a una comunidad, a una persona que profesaba otra religión. Por ejemplo, ellos se decían, yo soy judío, tú eres gentil, tienes otra religión, tienes otros dioses, perteneciente o relativo a las gentes o naciones. Eso quiere decir gentil. Entonces, cuando leamos en las Escrituras que dice que se dirigió a los gentiles, se está refiriendo a las naciones, a las gentes, a las razas, a los linajes que no eran judíos, a aquellos que tenían otra religión. También, aquí no lo puse, pero también sí está. Quiere decir pagano, la palabra gentil. Pagano quiere decir alguien que no tiene al Dios verdadero, un pagano, que tiene ídolos, que tiene imágenes, un pagano. Génesis 22:18 dice, en tu simiente, esto le dijo Jehová, Dios Yahweh, a Abraham. Le dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Cuando dice esa palabra naciones, la palabra original es gentiles. Tú serás una bendición para todos los gentiles, para todas las razas, para todos los linajes, todas las gentes. Esa era la promesa a Abraham y que se cumple, como lo vamos a ver en los siguientes versículos. En Isaías 42, del 1 al 8, se da la profecía de que vendría alguien a cumplir la promesa que se le dio a Abraham. Nosotros sabemos, porque estamos ya desde este lado de la historia, después de Jesús, sabemos en quién se cumple esa promesa, pero para Isaías, Jeremías, los profetas de ese entonces, Abraham no sabía en quién se iba a cumplir, sabía que iba a ser de su linaje, pero no, cuando se le da la promesa no sabía como nosotros sabemos. Isaías 42 del 1 al 8 dice, he aquí mi siervo. Todo esto, piensen, está hablando de Jesús. Dice, yo le sostendré, mi escogido. Eso quiere decir mi Cristo.
en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Se recuerdan cómo el Padre le decía así a Jesús? En varias ocasiones le decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Se agradaba Dios Padre de su Hijo. Dice, he puesto sobre él mi espíritu. Noten la E mayúscula de espíritu. El Espíritu Santo estaba con el Señor Jesús. Así está anunciando el Dios Padre a la venida de su Hijo. Versículo 2, hablando de su ministerio, dice, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Muy diferente a los predicadores de estos tiempos. A veces hay predicadores que creen que mientras más se grita, más ungido está la predicación. Y gritan, y dice, el Señor Jesús en su ministerio, Él no gritaba. Y acuérdense que en esos tiempos no habían parlantes ni micrófonos profesionales para alcanzar a los miles. Él hablaba. Iba caminando, iba hablando y la gente lo iba siguiendo. La gente se peleaba por estar cerca de él porque querían escuchar las enseñanzas. Era un trato diferente el que daba el Señor. No amenazaba, no condenaba. Era muy abierto el Señor a que la gente, por eso la gente buscaba de él, quería escucharlo. No gritaba, no alzaba su voz, ni la hacía oír en las calles, no buscaba popularidad, que es lo que mucha gente quiere, ver las masas, y que el Señor buscaba la intimidad. Si podía con un individuo, con 2, con 10, con un grupo, Él buscaba esa cercanía, porque Dios no es acerca de masas grises que no se saben ni los nombres. Él es acerca de individuos. Él quiere la relación personal contigo, conmigo, con usted, conmigo, ¿verdad? Miren el versículo 3, dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. Ya hemos explicado esto en clases pasadas, que hace una referencia a gente que está quebrantada, que está a veces, la caña cascada, dice que en los ríos de Israel hay muchas cañas, pero con las olas, con eso se empiezan a quebrar y no sirven para nada. La gente las agarra y las tira porque buscan cañas fuertes. Y el Señor dice, la idea es de que Él no desprecia al que ha pasado por sufrimientos. A veces la vida causa que una persona pueda sentirse descalificada para servir, para venir al Señor. Y Él dice, yo no voy a despreciar a los que están quebrantados, a los que están, como dice aquí, ya apagándose. Antes usaban esas linternas, no como las de nosotros, ¿verdad? ¿Cómo le llamaban estos que cargaban así? Sí, eran linternas, ¿verdad? Con gasolina le ponían o aceite y le prendían. Y ya cuando empezaba a humear, era señal de que estaba a punto de apagarse. Y es una manera de hablar, una ilustración que está diciendo el Señor. Hay veces que en nuestra vida nos sentimos como que ya estamos en lo último. Estamos a punto de apagarnos en esperanza. Y el Señor dice, yo no voy a despreciar a ninguno que se sienta así, o que se sienta inservible, que se sienta no importante. Todos somos importantes para el Señor. Miren el versículo 4. Dice, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Esto es importante. Las costas hablan de otros lugares, ¿verdad? Versículo 5. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo. Está hablando a Jesús, acuérdense. Y dice, por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Esa palabra naciones quiere decir por luz a los gentiles. El Señor venía a dar a abrir los ojos de nosotros, los que no somos judíos. Versículo 7, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas,
Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Ven qué hermoso, ya se estaba profetizando lo que haría el Señor por nosotros, ¿verdad? Abrirnos los ojos, darnos esperanza, sacarnos de las prisiones espirituales, de pecaminosidad, de nuestro propio yo. Nosotros somos esclavos de nuestros propios deseos, y el Señor viene al libertarnos de esa inclinación pecaminosa, a darnos vida y vida en abundancia. Eso es lo que vino el Señor. Pero por eso dice, por luz a los gentiles. ¿Se acuerdan cuando al Señor lo fueron a presentar a Jerusalén de bebito? Simón y Ana lo vieron. Y cuando ellos anunciaron y decían, va a ser luz para los gentiles, era la oración, la alabanza que dio el Simón o Simeón, ya ni me acuerdo cómo, creo que era Simeón el nombre de él. Él dice, ya puedo morir tranquilo, mis ojos han visto la promesa de Dios, ¿verdad? Habían pasado 2000 años y se le concede. Él sabía que no iba a morir hasta ver a Jesús. Y él dice, él viene para hacer salvación y luz para los gentiles. Un judío estaba declarando, ya él sabía estas profecías, y esa es la promesa consumada para nosotros. Dios nos incluye, Dios nos busca, Dios nos llama. Isaías 49 del 1 al 6 dice, oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Ahora, miren el cambio que hay. Pareciera que está hablando de Israel, pero noten que se usa esta idea del siervo. Muchas veces en los mensajes proféticos hay doble aplicación. Una cercana y una lejana. Cuando se habla de la lejana, casi siempre va a ser del Señor. Y de la presente era del tiempo presente. Eso es importante, porque a veces la gente se confunde y dice, oh, no encuentro aquí de Jesús. Pero tenemos que aprender a interpretar y buscar esas referencias cercanas y lejanas. Aquí acaba de mencionar a Israel, pero miren en el versículo 5, dice, ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob. O sea que no es Israel, porque Jacob es otro nombre de Israel. Se está hablando de otra persona, no es Israel. Alguien que va a hacer volver a Israel, y para congregarles a Israel, dice, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, de los gentiles, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Ven, ahí se está hablando de Jesús. Dios Padre le dice, se me hace poco darte nomás a Israel, darte nomás a este pueblo. Te voy a dar todas las naciones, porque tú serás mi salvación a los gentiles. Esa palabra naciones puede ser en el original reemplazado, ahorita pueden cambiarlo también, porque te di por luz de los gentiles. Bien, otra profecía en Isaías 56, sigue el profeta Isaías viendo esto que para él ha de haber sido admirable. Decir, no solo somos nosotros los judíos los que vamos a ser pueblo de Dios, pero hay más, otras naciones, hay otras lenguas, hay otra gente de otras creencias que Dios va a traer a él. Isaías 56, desde el versículo 1 dice, así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse.
Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Versículo 3 dice, y el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová, a los eunucos que guardaren mis días de reposo, y escojan lo que yo quiero, y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Ven? Aquí cuando habla acerca del día de reposo es una referencia a un pacto. Eso es lo que está diciendo el Señor. Al que venga a mi pacto, al que venga se acerque a buscarme, a servirme, a seguirme, será parte de mi familia, será parte recibirá las bendiciones de poder entrar al gozo del Señor, a la presencia del Señor, podrá tener comunión conmigo, que es la casa de oración, es hablar con Dios. Y me gusta leyendo esto, que a veces mucha gente piensa que la oración es algo pesado, ¿verdad? A veces nos cuesta dedicar tiempo para orar, a veces hay muchas distracciones y el enemigo está ahí molestando, que cuando uno quiere hablar con Dios, se acuerda que tiene que sacar la carne del congelador, que tiene que poner a pelar las papas, se acuerda que todo, empiezan los pensamientos de distracciones cuando uno quiere tener comunión con Dios. Pero porque tenemos a veces la idea de que hablar con Dios es un sacrificio, como que es una carga, un peso, una obligación. Pero miren, aquí dice que el Señor compara la casa de oración. Miren lo que dice en el versículo, ¿dónde está? En el versículo 5. ¿En dónde estamos? En el Isaías 56, no, es en el versículo 7, ¿verdad? Dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. O sea que Dios ve el tiempo de conversar con uno y que uno conversa con Él como un tiempo de armonía, es un tiempo de recreación. El Señor lo ve diferente a nosotros. Nosotros lo podemos ver a veces como, ay, necesito estar aquí. No, porque debe ser un tiempo donde uno recibe del consuelo, la presencia del Señor. Dice que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Y si estamos sintiendo eso es porque estamos haciendo algo mal. O sea, no estamos valorando ni viendo lo que Dios nos ha dado a través de la bendición que tenemos. No tiene que ser, precisamente esta semana no me recuerdo por qué, se me vino a la mente, ¿no? Las oraciones que el Señor hacía. Las oraciones del Señor eran cortas, concisas. Te doy gracias, Señor, porque siempre me escuchas. Amén. Ahí nomás. Eso era todo lo que decía el Señor. Señor, Padre nuestro. Así vas a orar. O sea, reconocer la grandeza de Dios. Santificado sea tu nombre. Eres único, eres separado. No hay nadie como tú. Te alabo, te bendigo porque eres majestuoso, ¿verdad? Y 3 cosas enfocadas en Dios y 3 cosas enfocadas en uno. Dios, su voluntad, su gloria y uno, las necesidades diarias del día, no de todos los días, del día. Porque a veces, Señor, te pido porque de aquí a 5 años quiero hacer esto y que después de 10 años voy a hacer. Pida por el día porque no sabemos qué va a pasar mañana. Y a veces por eso nos sobrecargamos porque, Señor, que esta semana, le decimos, Señor, esta semana ayúdanos, que queremos hacer esto el próximo mes y el año que entra, Señor, te prometo que después de 5 años, no.
lo que se necesita hoy, dice el Señor. Y así apreciamos la comunión con el Señor. Gracias por este gozo que siento hoy. Mañana yo no sé si hoy el Señor me llama. Entonces el Señor ve la oración como un tiempo de gozo, de recreación, de tiempo de... Cuando a uno estaba en la escuela y le decían hora de recreo, apenas sonaba todos los niños corren como locos porque el recreo es algo que uno busca, uno quiere. Nunca he visto un niño que suene la campana del recreo y diga, no, yo quiero seguir estudiando. No. Así igual el Señor debe decir, es hora de recreo, vamos a orar, vamos a hablar con el Señor, a ver, sentirnos el gozo, que Él nos refresque, que Él nos lave con su presencia, ¿verdad? Que nos infunda sabiduría y dirección, ¿verdad? Es una cosa hermosa, ¿verdad? Así que eso es de pilón, porque no tiene nada que ver con la clase de las promesas. Pero bien, el Señor dice, a todas las naciones voy a permitirles que entren a mi casa de oración y se recreen, que sean aceptos. Miren, dice aquí, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Eso nos falta incluir. A veces mencionamos mucho eso, porque la casa de Dios será llamada casa de oración, pero para todos los pueblos. Hay gente que dice, casa de oración, pero solo latinos. Casa de oración, pero solo negros. Será la casa de oración, pero solo asiáticos. La casa de oración, dice el Señor, para todos los pueblos. O sea, que uno se preocupe por todas las naciones, por todos aquellos que el Señor ama y quiere llamar, ¿verdad? De alguna manera. No sé, nosotros los humanos somos, no nos gusta incluir, somos muy selectivos, somos muy, no me recuerdo cuál sería el contrario, el contraste de incluir es excluir, ¿verdad? A nosotros nos gusta excluir. Desde chiquitos tenemos esa tendencia, yo no me junto con ella. Yo me acuerdo, mi niña creo que tendría como unos 3 añitos. Y entramos a una tienda, creo que era Ross. Y la senté en el carrito y otra señora iba con su niña en otro carrito. Y ella iba observando así y la vio a la otra niñita y le hace, le hizo así a ella, y la niña se queda viéndose. Eran de la misma edad, como de 3 años. Y la niña se hizo pucheros y se pone a llorar. Sintió que mi hija le estaba haciendo como que algo traía a ella. Y mi niña le estaba diciendo que estaba feo. Y la hizo llorar. A los 3 años ya tenemos inclinación de decir, yo no me junto con ella, o me cae mal esta persona. Dios no es así. Dios incluye, Dios acepta, Dios llama a todos los pueblos, por muy tal vez para nosotros despreciables, porque nosotros podemos decir, oh, mira esa persona, no me gusta cómo huele, ¿verdad? Y yo me recuerdo una vez fui a lavar a esos lavadoras públicas, ¿verdad? Unas cobijas gruesas que no entran en las lavadoras de uno. Y se metió un vagabundo. Ya se pueden imaginar, todo barbón, todo sucio, que meses que no se bañaba, ¿verdad? Y estando ahí, el Señor me puso en mi corazón irle a hablar del Señor. Y le dije que Dios lo amaba. Y Él me dijo, mis hijos, no, yo estoy solo. Me dijo, yo no tengo, mis hijos no se acuerdan de mí. He sido abandonado. Era una persona mayor, yo pienso que como entre 75 y 80 años, o tal vez por lo que se veía tan golpeado por la vida, ¿no? Y bueno, termina y se bota, o sea, no me dio ni siquiera oportunidad de hacerme, se bota y me da un abrazo, pero así, de esos así apretados, de como gracias por haberle hablado y por verle. Y yo, lo primero que vi fue las cámaras, dije, me van a ver que me están grabando esto, dijo, por seguridad, alguna cosa, pero entre mí estaba yo, estoy hablando del amor de Dios. Como yo no puedo decirle, oye, hágase para allá o alguna cosa, pero humanamente, cuando uno piensa, no
¿dónde habrá estado este señor, verdad? ¿Cómo humanamente a veces uno tiende a categorizar y decir, oh, yo no me junto con esta persona, no puedo comer con él? Pero gracias a Dios me ayudó a no demostrar ni sentir tampoco. Nomás pensé, lo primero que pensé fue a ver si no me va a agredir, porque pensé, a veces hay personas, uno no sabe si trae cuchillo o alguna cosa, pero cuando sentí que era un abrazo sincero de él, dije, ok. Pero es difícil, humanamente tenemos esa tendencia pecaminosa de discriminar, de hacer acepción de personas, pero Dios no, gracias a Dios, el Señor no es como nosotros, y Él incluye, es para todos los pueblos. Miren, Jeremías 16, 19 al 21 es lo mismo, la misma idea. Dice, oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía, y refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán, ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. ¿Hará acaso el hombre dioses para sí? Mas ellos no son dioses. Por tanto, he aquí les enseñaré esta vez, les haré conocer mi mano y mi poder, y sabrán que mi nombre es Jehová. Naciones que tienen otros dioses, dice que a veces nos han enseñado nuestros padres, imágenes, dice aquí. ¿Puede acaso el hombre hacerse dioses? Dice, eran mentira. Dice, ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. Pero desde los extremos, dice Dios, voy a llamar a gentes, naciones diferentes que no creían en mí. Dice, pero he aquí les enseñaré. Versículo 21 dice, por tanto he aquí les enseñaré esta vez, les haré conocer mi mano y mi poder, y sabrán que mi nombre es Jehová. El Señor Jesús también lo dijo, ya Él cumpliendo estas profecías. Juan 10, 16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿No se siente especial saber de que usted escuchó la voz de Jesús y era una ovejita que el Señor vino a buscar, también otro rebaño? No, el Señor pudo haber dicho, estoy bien, estoy tranquilo con el rebaño que tengo, los judíos, este pueblo, estoy tranquilo. Pero no, Él quiso rescatar a las otras ovejas que eran de otro redil, ¿verdad? Y dice, y debo traer, necesito traer. Hechos 9:11, el apóstol nos explica, más bien el Señor nos explica lo que Pablo iba a hacer para nosotros. Miren en el versículo 11 del capítulo 9, esto dice, el Señor le dijo, levántate, le está hablando Dios a Ananías, un hermano en la fe, dice, y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Aquí vemos ya el cumplimiento. Vino el Señor Jesús, cumple la promesa del alcance de las naciones, y aquí se empieza ya a ver la dinámica. ¿Cómo va a funcionar esto? El Señor ya hizo la obra, ahora escoge a sus siervos. Pablo, apóstol a los gentiles, el apóstol a las naciones. Y se le dio a conocer esto a Pablo desde que el Señor lo llamó. Le dijo, vas a saber que tienes que sufrir porque te he escogido para que prediques a los que no son judíos, ¿verdad? Miren, aquí lo vemos, él mismo lo dice. Y Ananías no quería ir a orar por Saulo, porque decía, Señor, yo sé que él ha hecho gran daño, ha perseguido a la iglesia, ha matado a hermanos.
y tiene autoridad para encarcelarnos. ¿Y tú quieres que yo vaya y llore por él? Y el Señor le dice, anda, porque él ha sido escogido para dar este mensaje a los que no son judíos. Colosenses 1:17, Pablo mismo lo dice hablando de Jesús, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él, hablando de Jesús, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Versículo 21 dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Pablo está explicando, ustedes ya escucharon, ya creyeron, tienen esta fe en Jesús, han sido reconciliados, aunque antes eran extranjeros y enemigos en su propia mente haciendo cosas malas, el Señor los ha traído, les ha dado nuevo entendimiento, y manténganse firmes en esta esperanza del Evangelio que habéis oído, ¿verdad? Miren el versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Un misterio que nadie podía entender antes de Jesús, aunque trataban de descubrir ¿qué es este misterio? Y el misterio era que el Señor iba a llamar a los que no eran judíos, a nosotros los gentiles, y que iba a vivir en nosotros. Miren lo que dice aquí. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, un milagro. Cristo en nosotros, el misterio escondido. Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria, la esperanza de la victoria. Dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para lo cual también trabajo, dice Pablo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo cumplió su ministerio, tuvo un llamado a los que no eran judíos, y él lo cumplió sufriendo. Fue perseguido, fue apedreado, fue encarcelado, y a la postre, a la final, fue asesinado por los romanos, los que no eran judíos. Así que el Señor ya le había enseñado todo lo que iba a sufrir. Dice, a completar, él lo pone así, dice, voy a completar las aflicciones de Cristo en lo que falta para la iglesia, para su cuerpo. Nosotros conformamos una nueva dispensación, un nuevo pacto, donde puede entrar todo aquel que cree, no solamente el judío, sino también el griego, dice las Escrituras, para referirse a los gentiles. Efesios 3, del 1 al 6, dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que
los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y coparticipantes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Qué hermoso, ¿no? Nosotros hemos sido incluidos. Pablo dice, a mí y a los otros apóstoles se nos ha revelado lo que antes nadie podía entender. Dice que ustedes también son coherederos, tienen herencia y tienen membresía en el cuerpo de Cristo. Son parte de esta nueva dispensación de la iglesia, el cuerpo del Señor, ¿verdad? Y también participantes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Se cree en Jesús y se abre la puerta para recibir estas promesas que Dios tiene preparadas para nosotros en Cristo Jesús. Filipenses 2:9 al 11 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, hablando de Jesús, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y aquí viene algo interesante, dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Eso es algo que solamente se puede interpretar como que todas las naciones, de cada nación, de cada tribu, de cada raza, de cada lengua, hay un remanente de creyentes en Cristo Jesús, que es un milagro. ¿Cómo es posible que 2000 años después se crea en alguien que vivió hace 2000 años atrás? Un milagro del Señor, porque ese alguien es un Dios vivo y es un Dios verdadero. Jesús de Nazaret. Jesús el Cristo, el escogido por Dios para ser nuestro único Salvador. Y es en Él, en el nombre de Él, que confesaremos que Él es Señor, que Él es Rey, Rey de Reyes y Señor de Señores, para gloria del Dios Padre. Dice Pablo mismo, en aquel tiempo estabais sin Cristo, sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Pónganse ustedes la idea, ¿no? Aquí hay algo que nos divide con Dios Padre, pero a través de la sangre el Señor nos puede abrazar, porque nos ve perfectos, ya no nos ve pecaminosos, ya no nos ve como enemigos, sino nos ve como Él, como su Hijo. Y nos puede abrazar, nos puede acoger, nos puede incluir en su familia. Miren, Mateo 28, 19 al 20, la gran comisión para nosotros los creyentes es, por tanto, por lo que Dios nos ha incluido, por lo que Dios ha triunfado, por lo que Dios ha cumplido sus promesas y las ha consumado en Cristo Jesús, dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Ahí está el cumplimiento otra vez. No dijo vayan y prediquen a los judíos nomás. Vayan a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Qué promesa tan hermosa que nos alcanza. Aunque estábamos lejos, sin esperanza, en Cristo Jesús somos hechos hijos de Dios. Que Dios sea alabado, bendecido, y le damos gracias al Señor por habernos incluido a nosotros los gentiles en su pueblo. Ahora la podemos llamar Padre, Abba Padre, Papi, Papito. Lo podemos llamar nuestro Dios y nuestro Señor. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. Amén, amén.